En tiempos pasados, los niños cristianos solían comenzar sus oraciones con algo como esto. Jesús bondadoso, manso y humilde, mira a un niño pequeño. ¿Alguien aquí recuerda eso? ¿Alguien aquí oraba eso? Jesús bondadoso, manso y humilde. Nada duro, severo o incluso violento, porque Él es bondadoso. Nada fuerte o ruidoso, porque Él es manso. Nada de extremo ni de severo, porque Él está justo en el medio, Él es manso. Después de todo, Él es el Cordero de Dios. Juan capítulo 1, versículo 29. ¿Y quién le tiene miedo a un cordero, verdad? Cuando un cordero sale de detrás de un árbol, nadie sale corriendo asustado, ¿o sí? Son bondadosos, son mansos y humildes. Ahora bien, hubo ciertos momentos en los que Jesús fue bondadoso, manso y humilde. Él mismo se llamó manso y humilde de corazón en Mateo 11:29. Era el tipo de persona a la que los niños adoraban acercarse. Permitió que una mujer le vertiera aceite costoso en los pies. ¿Cenó con un recaudador de impuestos odiado? En todos esos eventos Él aparece y se muestra como alguien bondadoso y manso. Pero imaginar a Jesús como alguien blando, tímido, sin carácter, afeminado, como el último al que escogerías para tu equipo deportivo, es exactamente lo opuesto a quien realmente es Jesús. De hecho, lo que acabamos de verlo hacer en el templo ese día, apuesto a que no hay un solo hombre de verdad que tenga el valor, la dureza, la fuerza y el coraje para hacer lo mismo. Porque vivimos en una época de mansedumbre y suavidad, donde ser diferente al Jesús de nuestro texto es lo que se espera que la gente, especialmente los hombres, sean, ¿verdad? Simplemente no causes problemas, no alteres el statu quo, no tengas carácter. Solo sigue la corriente, adáptate, cállate y haz lo que te dicen. Sé seguro y cómodo y serás la persona más elogiada en nuestra sociedad y serás lo más diferente posible al Jesús de nuestro texto. Jesús no terminó colgado en una cruz porque fuera demasiado amable con la gente. Jesús terminó colgado en una cruz por eventos como el que vamos a ver hoy. En nuestro texto vamos a ver la ira del Cordero. 2 veces en el capítulo 1 de Juan, Jesús es llamado el Cordero de Dios. Y aquí está Él, en la vida real, en un lugar real, el complejo del templo en Jerusalén, limpiándolo en su ira contra el sistema religioso judío y su corrupción. Y Él hizo esto durante la preparación para la Pascua, que es la festividad más importante en el calendario judío. Miren el versículo 13. La Pascua de los judíos estaba cerca. Cada año, alrededor de finales de marzo y principios de abril en nuestros calendarios, se celebra la Pascua. Y nosotros como cristianos celebramos la Pascua cada año aquí en Redeemer. Simplemente le damos un nombre diferente. Lo llamamos Viernes Santo, porque en ese Viernes Santo, el día de la Pascua, fue cuando nuestro Cordero Pascual fue sacrificado de una vez por todas. Esto se hacía, la Pascua se celebraba para recordar la 10ª y última plaga. ¿Recuerdan eso? El ángel de la muerte matando al primogénito en Egipto, que el ángel pasaría por encima de tu casa y perdonaría a tu primogénito solo si la sangre de un cordero cubría el dintel de la puerta principal. Después de ese acontecimiento, Dios libera a su pueblo de 400 años de esclavitud en Egipto, lo cual, por cierto, es más tiempo del que ha existido nuestro país. Los libera y esta Pascua se convierte en un evento sumamente significativo en la historia y la religión judía. Y también es muy importante para Juan. Miren, Juan menciona 3 Pascuas. Juan capítulo 2, capítulo 6 y capítulo 11. Por eso la gente dice que el ministerio de Jesús duró entre 2 y 3 años. Esta primera Pascua a la que Él fue es la que aparece aquí en nuestro texto. Y la última fue cuando es ejecutado y resucita de entre los muertos. Así que Juan está mostrando que el ministerio público de Jesús comienza y termina en la Pascua, lo cual tiene sentido si eres el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y Jesús siempre iba a la Pascua porque siempre obedecía la ley de Dios. Y si la ley decía que había que ir a Jerusalén para la Pascua, Él lo hacía para cumplir toda justicia. Él hizo todo correctamente. Siguió a Dios perfectamente. Él tiene la justicia perfecta de Dios mismo. De modo que cuando una persona cree en Él, cuando una persona le entrega su vida, Él la intercambia por su perfección. Él es castigado por tu vida y tú eres bendecido eternamente por su vida. Eso es gracia. Por eso Él está allí ese día.
Ahora, ustedes, los nerds de la Biblia, probablemente se estén preguntando algo como, un momento, pensé que él limpió el templo al final de su ministerio, como dicen Mateo, Marcos y Lucas, pero aquí en Juan lo está limpiando al principio. ¿Qué está pasando aquí? Buena pregunta. Lo hizo 2 veces. Eso fue lo que pasó. Una vez al principio y otra al final, y ambas en la Pascua. Esta es la manera más natural de leer los 4 evangelios juntos. Juan no lo pone aquí cuando en realidad no ocurrió aquí solo para que encaje con alguna agenda teológica. Ha sido meticuloso en su cronología hasta ahora. Al día siguiente, luego al tercer día y después, al final del versículo 12, estuvieron en Capernaum unos días. Está siendo muy detallado en la cronología hasta este punto. Así que Él no simplemente lo echa todo por la borda en este momento. Una purificación, la última, da su opinión final, su juicio final sobre la religión judía. La primera, esta les da una oportunidad de arrepentirse, pero el dinero era demasiado bueno y el sistema estaba demasiado corrupto, así que no terminan con la práctica. Y por eso él lo hace 2 veces, mostrando el juicio de Dios sobre su religión. Ahora veamos primero, si quieren títulos, aquí está el primer título, descubrimiento. ¿Qué descubrió Jesús cuando celebró la Pascua en lo que tal vez sería como la segunda semana de su ministerio público? Miren el versículo 12. Después de esto, después de la boda en Caná, bajó a Capernaum. Él tenía un séquito con él, su madre y sus hermanos. Eso es, así que María tuvo hijos después de Jesús y sus discípulos y se quedaron allí en Capernaum por unos días. La Pascua de los judíos estaba cerca, se aproximaba, así que Jesús subió a Jerusalén, dejó Capernaum y subió a Jerusalén. Ahora dice que subió a Jerusalén, aunque si conocen la geografía, Capernaum está en el norte, Jerusalén está en el sur. Pero dice que subió a Jerusalén porque desde Capernaum hasta Jerusalén hay un aumento de elevación de 3,000 pies. Por eso dice subió a Jerusalén. Y cuando llega, va al templo. Versículo 14. En el templo encontró a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas sentados allí. Palabras clave que quiero que noten son en el templo. Si Jesús hubiera descubierto todo esto ocurriendo fuera del templo, no creo que hubiera hecho nada. Lo que él vio no era el problema tanto como el lugar donde vio lo que vio. Ese era el problema, y voy a mostrarte eso. En el templo probablemente significaba el atrio de los gentiles, que es la única parte del complejo del templo donde tú y yo, que éramos gentiles, personas no judías, podíamos ir a adorar a Dios. No se te permitía entrar en el atrio de los judíos. De hecho, han encontrado placas que dicen algo así como: es bajo tu propio riesgo si mueres al cruzar esta línea hacia nuestra parte del templo. Así que ustedes, los gentiles, este era el único lugar donde podían adorar, pero lo convirtieron en un mercado. En el templo, él encuentra primero a los animales usados para los sacrificios. Él menciona las ovejas, los bueyes y las palomas. Las palomas se vendían si eras pobre y no podías permitirte un buey o una oveja, podías comprar 2 palomas. Estos animales se vendían porque era más conveniente comprar las víctimas para el sacrificio en el lugar en vez de traerlas desde donde vinieras, de cualquier parte del Imperio Romano. Podías hacer todo en un solo lugar. Estabas allí para celebrar, comprabas tu animal, lo sacrificabas ahí mismo y luego terminabas y te ibas a comer. Fiesta. En segundo lugar, fíjate que también ve el intercambio de divisas. Se requería el impuesto del templo cuando llegabas para todo varón adulto mayor de 20 años. Tenías que pagar tu impuesto. Así que si venías de cualquier parte del imperio para celebrar la Pascua, necesitabas cambiar tu dinero por la moneda aprobada para pagar tu impuesto. ¿Y no es eso maravilloso? Los cambistas están justo ahí para ayudarte y también listos para aprovecharse de la situación. Verás, los sacerdotes y estos pequeños empresarios crearon un monopolio, y así que su monopolio, sancionado, controlado y beneficiado por los sacerdotes, tenía permitido cobrar precios excesivos por los animales y por el tipo de cambio del dinero. Y lo sabemos. Todos los que hemos ido a un evento deportivo, al cine, a un aeropuerto, a un concierto, a una feria, sabemos esto, ¿verdad? Donde no hay competencia, ¿a cuánto se fijan los precios? A lo más caro que los dueños puedan cobrar sin que la gente deje de pagar, ¿cierto? Así que esa moneda de 25 centavos que cuesta el agua en Walmart cuesta $5 en el Chase Field. Bueno, eso era lo que estaba pasando aquí.
Y un autor que leí decía que 2 palomas fuera del templo podían costar lo equivalente a 5 centavos, pero dentro del templo podían costar lo equivalente a $4. O, según otro ejemplo, 2 palomas afuera podían costar $5. Dentro podían costar 100. He leído desde aumentos de solo un par de puntos porcentuales hasta 80 veces el precio normal como el recargo en las cosas que la gente necesitaba para celebrar la Pascua en el templo. Y si intentabas burlar el sistema, como esconder dulces en los bolsillos cuando vas al cine, ya sabes, si intentabas evitar la extorsión, era seguro que tus animales serían rechazados porque los inspectores estaban entrenados para rechazar tu animal por la más mínima cosa, incluso algo que estaba en los animales aprobados, pero en el tuyo. Oh, sí, sabes, tenemos que deshacernos del tuyo. Y también tenías que pagarles para que inspeccionaran tu animal. Estaban muy contentos de que les pagaran por inspeccionar tu animal, rechazarlo y decir, oh, mira, pero tenemos un montón de animales aprobados justo ahí, así que puedes comprar uno de esos y sacar el otro de aquí. Un autor dijo que la gente sabía que estaba siendo chantajeada públicamente para pagar precios extorsivos si querían adorar. Todo hecho en nombre de Dios. Ahora, cuando piensas en que vas a entrar al área del templo, estás allí para celebrar la Pascua y sabes que está ocurriendo una extorsión. Igual que cuando vas a un partido de béisbol, sabes que te van a extorsionar. A eso súmale los sonidos, el bullicio del comercio, el balido de las ovejas, el mugido de los bueyes, el arrullo de las palomas, y luego añade a todo eso el hedor que esos animales generan, y empiezas a hacerte una idea, creo yo, de lo que está pasando por la mente de Jesús mientras responde en el versículo 15. Y haciendo un látigo de cuerdas, los echó a todos del templo, junto con las ovejas y los bueyes, y derramó las monedas de los cambistas y volcó sus mesas. Así que desde su descubrimiento en el versículo 14, vemos en segundo lugar su desaprobación en el versículo 15 de lo que estaba ocurriendo. Así que tienes que imaginarlo. Esto es tal vez un área del tamaño de un campo de fútbol, como un campo de fútbol americano. Y él está caminando por ahí, viendo todo esto, escuchando todo esto e incluso oliendo todo esto. Y está recogiendo las cuerdas que probablemente se usaban para atar a los animales o que servían como lecho para que durmieran. Y va caminando mientras las trenza para hacer un látigo, mientras su ira va creciendo con cada paso que da. Y cuando su alma justa ya no puede soportarlo más, él limpia toda el área del templo nuevamente del tamaño de un campo de fútbol, con miles de personas, decenas de miles de animales, tirando decenas de miles de dólares por todo el suelo mientras la gente huye de él. Y recuerden, nadie sabe quién es Jesús en este momento, ¿verdad? Esto es el principio mismo. Esto es, ¿verdad? En este momento, él tiene un gran séquito de unas 5 o 6 personas. Así que en este punto, él no es el predicador al que vienen a escuchar decenas de miles de personas, ni tiene toda esa influencia, ni los líderes religiosos diciendo, ¿quién es este tipo? Tenemos que detenerlo. No era nada de eso. En ese momento, él solo era un rostro más entre la multitud ese día. Pero esto es lo que sucede cuando el Hijo de Dios va al templo real. Si la religión está corrompida como un tumor, Él la limpia para mostrar su desaprobación de lo que están haciendo en su nombre, a su pueblo, en su casa, en su día santo, que por cierto, apuntaba ¿a quién? Jesús. A Él. Nadie está viendo eso. Nadie se asombra del maravilloso sacrificio que Dios, en su gracia, ofrecería a los pecadores para que no quedaran bajo su juicio. Nada de eso está siendo experimentado por la gente. Él lo está restaurando al diseño original, que era ser una casa de adoración donde la gente viniera a orar, ofrecer sus sacrificios y adorar a Dios por el perdón de sus pecados. Curiosamente, los judíos esperaban que cuando viniera su Mesías, Él vendría con venganza y atacaría ¿a quién? A sus enemigos. Exacto, a sus enemigos. En este caso, a los romanos. Cuando el Mesías realmente vino, Él los atacó a ellos. Y los atacó en los momentos más importantes de su año, la Pascua, en el lugar más sagrado de su religión, el monte del templo. El juicio venía, pero venía para ellos. ¿Y por qué? Mira el versículo 16. Porque habían convertido su religión revelada por Dios, una religión que llegó a través de profetas durante cientos de años. Esa revelación única dada al mundo a través del pueblo judío, la habían convertido en un negocio. Y en tercer lugar, la deidad que reveló esa religión, que estaba allí ese día, no estaba de acuerdo con lo que estaba sucediendo.
Versículo 16. Y dijo a los que vendían las palomas: quitad esto de aquí, no hagáis de la casa de mi padre una casa de comercio. Él está hablando a los que venden las palomas y no los saca con un látigo, presumiblemente porque están en jaulas, y les dice: tomen eso y sáquenlo de aquí. Y luego les dice por qué desaprueba lo que está sucediendo. Su queja en esta ocasión, fíjense, no tiene nada que ver con su corrupción, la cual él resalta en la segunda vez que hace esto. En Marcos capítulo 11, él dice que habéis convertido la casa de mi padre en una cueva de ladrones. Así que está resaltando la corrupción la segunda vez. La primera vez, fíjense que su queja es: están haciendo negocios en el templo, ese no es el lugar para esto. En lugar de que en el templo haya reverencia, oración y otras formas de adoración, lo que hay es negocio. Es la comercialización de Dios. Fíjense que Jesús llama al templo ¿cómo? La casa de su padre, el lugar donde su padre viviría y habitaría entre su pueblo. Pero fíjense, si es la casa de su padre, eso significa que él es ¿qué? Que él es el Hijo de Dios. Y ser el Hijo de Dios significa que él es deidad con un cuerpo, haciendo de esto que vemos aquí la perspectiva de Dios sobre su religión. Él habla y actúa en nombre de Dios, cuya santa pasión se enciende por lo que vio ese día. Así que en lugar de corazones quebrantados y contritos, en lugar de alegría y adoración por el perdón de Dios, lo que escucha es el tintinear de las monedas. Es el murmullo de las transacciones comerciales. Es el olor de los animales. Es el ver y oír todo lo que es exactamente lo opuesto a lo que debería haber estado allí ese día. La única adoración que tenía lugar en el templo era al todopoderoso dólar, no al Dios todopoderoso. Pongan todas esas cosas fuera del templo. Sabes, durante cientos de años eso estaba en el Monte de los Olivos, que está justo al lado del monte del templo. Realizas todas tus transacciones allí y luego llevas tu sacrificio bajando por el valle de Cedrón y subiendo al monte del templo, y allí se sacrifica. Entonces ya estás bien, pero eso es demasiado inconveniente, así que la idea es: mejor pongámoslo directamente en el templo. Él no ataca el sistema de sacrificios, simplemente limpia todo el negocio porque ese lugar era sagrado. Era especial. Se suponía que debía ser único en comparación con cualquier otro lugar del planeta. ¿Por qué? Porque ahí es donde Dios prometió habitar entre su pueblo. Y en lugar de mostrarle reverencia y respeto, lo profanan. Y lo hacen con la aprobación de las autoridades religiosas, quienes se beneficiaban enormemente de que Dios fuera deshonrado con todo el dinero que entraba. Si el punto número 1 es el descubrimiento de lo que estaba ocurriendo en el templo ese día, y el punto número 2 es su desaprobación en el versículo 15 y la expresión de esa desaprobación como deidad en el versículo 16, vemos la respuesta de los discípulos en el versículo 17. Sus discípulos recordaron que estaba escrito: el celo por tu casa me consumirá. El celo fue lo que lo impulsó a hacer lo que hizo en el versículo 16, lo que significa que no puedes leer el versículo 16 como: oigan chicos, ¿podrían llevarse esto? Sí, no, yo sé que soy un poco raro, ¿saben? Pero ¿podrían encargarse de esto por mí? Gracias, muchas gracias por seguir mis pequeñas rarezas religiosas. No, tienes que leer el versículo 16 con furia, porque esto es una expresión de su celo. Él no estaba celoso ni enojado por ofensas personales en su contra. Eso es por lo que nosotros nos llenamos de celo, ¿verdad? Alguien me ofende personalmente, ya sabes, entonces sale el celo. Él no estaba enojado porque no le gustaba algo o porque tenía una opinión diferente sobre lo que debía estar ocurriendo. Su reacción fue porque Dios estaba siendo deshonrado. Su nombre estaba siendo pisoteado. En algún momento, aunque el texto no dice cuándo, los discípulos relacionaron el Salmo 69 con las acciones de Jesús en el templo ese día. Mira, la Biblia era el filtro a través del cual estos hombres interpretaban las acciones de Jesús y comprendían quién es Él y lo que hizo. Entonces, ellos conectaron las acciones de Jesús con el Salmo 69, que es un pasaje del Antiguo Testamento al que se hace referencia 17 veces en el Nuevo Testamento. Lo que significa que el Salmo 69 es un cántico sobre el Mesías, una canción cantada acerca de aquel que estaba en el templo ese día, aunque fue escrita 1000 años antes. El Salmo 69, si lo lees, trata sobre David.
y sobre cómo David es odiado sin motivo por personas que lo rechazan y quieren verlo muerto y quieren matarlo porque él es fiel a Dios. Y eso hace que ellos se alteren. Y así, en su celo por Dios, eso despierta el odio de ellos. Pero él proclama la gracia de Dios y su protección, que ellos no van a ganar, que no van a tener la victoria. En el tiempo de Dios, él los rescatará de sus enemigos y entonces Dios los juzgará de manera decisiva. Sus discípulos conectan a Jesús con ese cántico, aunque cuando David escribió esa canción, estaba hablando de sus propias experiencias. Esas experiencias en realidad señalaban hacia el futuro. Eran profecías de su descendiente prometido, el rey que se sentaría en su trono en Jerusalén y reinaría, pero que antes de hacer eso sería rechazado y odiado por sus enemigos. Y a diferencia de David, que no fue asesinado por sus enemigos, él sí sería muerto por sus enemigos, pero luego resucitaría y reinaría. Dios estaba siendo deshonrado en su propia casa, así que Jesús no pudo evitar actuar de manera decisiva para vaciar el templo de su profanación, de modo que la gente pudiera adorar allí una vez más. Quiero que te imagines eso en tu mente, un campo de fútbol lleno de gente, transacciones ocurriendo por todas partes, hasta que no queda nadie allí, solo Jesús. Esa es la imagen. El honor de Dios consumía a Jesús, así que nada lo detendría. Cuando pienso en el celo, no puedo evitar recordar esta definición del libro de J.C. Ryle, Religión Práctica. J.C. Ryle, R-I-L-E, Religión Práctica. Él dice que el celo por Dios es, cito, un deseo ardiente de agradar a Dios, de hacer su voluntad y de promover su gloria en el mundo de todas las maneras posibles. Tal vez lo leí demasiado rápido, así que permítanme decirlo una vez más. El celo por Dios es un deseo ardiente de agradar a Dios, de hacer su voluntad y de promover su gloria en el mundo de todas las maneras posibles. Ahora, si lo piensas, cuanto más creces como cristiano, ¿hacia dónde te está llevando el Espíritu Santo? Hay una meta para nuestro crecimiento. ¿Dónde está esa meta? ¿Cuál es esa meta hacia la que nos estamos moviendo? Ser como Cristo. Ser como Cristo. Ser más como Jesús. Así que eso significa que cuanto más te parezcas a Jesús, más celo tendrás por Dios, más celo tendrás porque otros vean su grandeza. Ahora bien, el celo por Dios no nos viene de manera natural a ninguno de nosotros. Sin embargo, todo cristiano lo tiene. Todos lo tenemos en mayor o menor grado. Algunos lo tienen mucho más que otros, ¿verdad? Que estos son los fanáticos religiosos, los locos por Jesús, ¿sabes? Pero eso es porque no les importa lo que los demás piensen de ellos. Solo les importa lo que Dios piensa de ellos. Les importa una sola cosa, y esa cosa que acabamos de escuchar, ¿cuál era? Agradar a Dios, hacer su voluntad, avanzar su gloria en el mundo. Eso es todo. Así que soportarán toda prueba, superarán cualquier dificultad, eliminarán lo que sea necesario de sus vidas, sufrirán, trabajarán, se esforzarán hasta el agotamiento, gastarán y se desgastarán, incluso morirán si es necesario, todo para que Dios sea honrado. Todo lo demás queda en segundo lugar. Todo lo demás solo tiene una meta, una pasión, y esa es Cristo. No importa si es rico o pobre, es Cristo. No importa si está enfermo o sano, es Cristo. Ya sea que lo consideren sabio o necio, que sea conocido o desconocido, que le agraden o no, que sea honrado o avergonzado, nada de eso importa. Lo único que importa es Cristo. Su celo por el honor y la gloria de Dios siempre encontrará una salida, porque es la pasión, la visión de su vida. Ryle continúa diciendo, solo ve una cosa, solo le importa una cosa, solo vive para una cosa, está consumido. O en las palabras del versículo 16, está consumido por una sola cosa, arde por una sola cosa. Esa única cosa es agradar a Dios. Así que al ver a Jesús en este texto, al contemplar su gloria, el objetivo es que cambiemos a la misma imagen, que lleguemos a ser como Él en su celo por honrar y agradar a Dios. Entonces, ¿dónde están aquellos celosos por Dios en nuestros días? Cuando no es solo Jesús, sino también cuando sus seguidores son tan mansos y apacibles. Personas que siempre se inclinan por el lado de la seguridad, que siempre eligen la comodidad y comprometen sus convicciones, que no tienen convicciones excepto menospreciar a quienes sí las tienen, que aman los aplausos cuando llegan, mientras debilitan su lealtad a Jesús por esos aplausos.
Mira, admiramos el celo en los demás, pero tendemos a huir de él en nosotros mismos. Así que de alguna manera vivimos a través del celo de otros, ¿verdad? Y pensamos, bueno, como ellos son celosos, yo también lo soy, hasta que llega el momento de ser realmente celoso. Cuando la Biblia dice que vivir es el celo de Cristo, significa que tengo algo por lo que vivir. Realmente hay algo que sin duda vale la pena vivir. Acabamos de celebrar el Día de Acción de Gracias, ¿verdad? Donde pasamos un día agradeciendo a Dios por sus muchas bendiciones en nuestras vidas. Así que no olvidemos que fueron hombres y mujeres llenos de celo quienes transmitieron la Biblia y el mensaje de Jesús a lo largo de la historia hasta nosotros. No sé si has visto esto. He visto Biblias con manchas de sangre, mártires que dieron su vida por tener una Biblia y que entregaron su vida para que otros pudieran recibir el regalo de Dios de tener una Biblia. No olvidemos que fueron hombres y mujeres llenos de celo quienes permanecieron fieles cuando los leones, las hogueras o los pelotones de fusilamiento estaban listos para quitarles la vida, siendo su único crimen el ser cristianos. No olvidemos que fueron hombres y mujeres llenos de celo quienes lucharon y murieron por la libertad que tenemos en este país de adorar a Jesús públicamente y sin temor. Veamos el celo de nuestro Salvador en el templo aquel día y oremos por tener más celo. Oremos también por más hombres y mujeres con un celo como el suyo, dispuestos a arriesgar la aprobación de las personas para defender y promover el honor de Dios como lo hizo Jesús ese día. ¿Cuánto admiramos lo que hizo Jesús en ese momento? Ahora sabemos más al respecto, todos los detalles, y decimos, sí, eso está mal, eso debe ser confrontado, eso debe ser denunciado. Admiramos a Jesús por lo que hizo, pero ¿haríamos nosotros lo que Él hizo? En lugares donde Jesús es deshonrado, donde se ignora su palabra, donde se rechaza su voluntad, donde se denuncian sus caminos, tú, yo, nosotros nos opondríamos a eso. En lugares de adoración donde Dios es deshonrado, donde la gente no puede adorar a Dios porque todo se ve ahogado por distracciones y cosas menores, donde las personas son aprovechadas en su nombre, como estaba ocurriendo en ese momento. Tú, yo, nosotros nos opondríamos a eso. Quiero decir, si alguien ataca a nuestro equipo deportivo, nos oponemos a eso, ¿verdad? Si alguien ataca a un miembro de nuestra familia, a un amigo, a nuestra alma mater, nos oponemos a eso. ¿Y qué hay de los ataques a nuestro Salvador? Incluso si eso nos cuesta amigos, incluso si nos cuesta nuestra reputación con familiares, incluso si las turbas de las redes sociales vienen contra nosotros, incluso si protestan frente a nuestras casas, tú, yo, nosotros nos mantendremos firmes. Jesús, Él no dijo algo como cualquiera que se avergüence de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, de Él también se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria. Eso está en Marcos 8:38. ¿Nos mantendremos firmes o nos rendiremos como tantos cristianos están haciendo hoy en día? No olvidemos que el día en que estemos delante de Jesús y demos cuenta de lo que hicimos con nuestras vidas es un día muy real, más real que cualquier cosa que esté sucediendo en nuestras vidas ahora mismo. No olvidemos que ese día es una cita a la que ninguno de nosotros aquí va a faltar. Así que vivamos nuestras vidas, llevemos nuestra conducta, nuestros hogares, nuestros trabajos y nuestras escuelas de manera que demuestre que ese día viene, que ese día es real, que ese día nos importa hoy. Y cuando lo hagamos, cuando vivamos a la luz de eso, creo que eso va a despertar en nosotros o va a animar un poco más de celo del que quizá tengamos ahora. Verán, los evangelios nos muestran el primer ministerio público de Jesús, pero Él va a tener un segundo. Y cuando comience su segundo ministerio público será un ministerio de celo. Apocalipsis 17 y 18 muestran la caída de muchas cosas, incluida la religión falsa, cuando Jesús regrese y desate toda la fuerza de su ira, de la cual acabamos de ver un ejemplo diminuto y microscópico en Juan capítulo 2. Y cuando Él haga eso, no va a expulsar a la gente de un templo, va a expulsar a la gente de la faz de la tierra. En palabras de Apocalipsis 17:15, intentarán y fracasarán en, cito, hacer la guerra contra el Cordero, pero el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes.
De alguna manera pasamos por alto la ironía de esa afirmación, ¿verdad? Piénsalo, toda la fuerza, todo el poder, toda la autoridad, todo el boato y la pompa de todas las personas más grandes del planeta en ese momento, y todos son derrotados por un cordero. Porque ese cordero también es un león. Ahora bien, habiendo dicho todo esto, puede que no tengas mucho celo por el Señor en tu corazón, porque necesitas que tu templo sea limpiado, metafóricamente hablando. Si Jesús viniera al templo de tu vida, ¿qué limpiaría Él con su celo por el honor de Dios? ¿En qué se centraría su furia? ¿A qué le daría Él con un látigo? ¿Hay algo en tu vida que necesita ser limpiado? Estoy seguro de que si lo hay, el Espíritu te lo está dejando claro en este momento. El Espíritu nunca te animaría a desobedecer su palabra. Su ánimo, su dirección, su guía, siempre están en línea con su palabra. Así que sea lo que sea eso que te viene a la mente ahora mismo, cristiano, sigue su guía. No importa cuánto duela, sigue su guía. No, es mejor que lo limpies con su ayuda y conforme a su dirección que limpiarlo, que permitir que Él lo limpie en contra de tu voluntad. Finalmente, ¿notaste cómo el Cordero de Dios limpió todo el templo? No solo de las personas, sino en el versículo 15, de todos los animales, todas las ovejas y bueyes. Y en el versículo 16 también todas las palomas. Piénsalo. Todos los animales sacrificados que Jesús vio cuando entró en los atrios del templo ese día se han ido, excepto uno, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Ahora, no creo que Juan haya pretendido que esto fuera un presagio de la cruz. Juan simplemente está relatando un hecho histórico y conectándolo con el Antiguo Testamento para decir que Jesús es el Hijo de Dios, para que todas las personas en todas partes lo reconozcan y crean en Él. Sin embargo, al imaginar la escena que te pedí antes, los terrenos del templo vacíos, ahora en silencio, sin nadie allí, sin animales, solo Jesús, el Cordero de Dios. Todos los corderos se han ido, excepto Él. Eso nos coloca en una trayectoria que inevitablemente nos lleva a la cruz, que inevitablemente nos lleva a la tumba vacía, que inevitablemente nos lleva a los pecadores. Apocalipsis 5, rodeando el trono en el cielo algún día, adorando a un cordero que fue inmolado, lo que significa que al imaginar esta escena, no solo es una imagen del juicio futuro, sino que es una imagen del día en que estarás sentado alrededor del trono, adorando al Cordero de Dios. Y si ese es tu futuro, entonces limpia tu templo y ora por más celo. Ora para que su voluntad en tu vida sea tu voluntad. Ora para que vivas buscando su aprobación. Ora para que cuando su nombre sea deshonrado no solo lo sientas, sino que también respondas sí con sabiduría, sí con amor, sí con misericordia, pero también con celo. ¿Por qué? Porque Él no es solo el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, sino que es el Cordero de Dios que también quitó tus pecados. Y nada es mejor ni hay nada más importante por lo que vivir y ser celoso que por Él. Oremos. Jesús, aunque nos hemos vuelto un pueblo muy tranquilo, manso y apacible como nación, aún así nos atrae profundamente el celo en nuestro corazón. Las personas que son celosas son aquellas a las que prestamos atención, a las que escuchamos, a las que seguimos, de quienes queremos recibir más. Nos atrae el celo. Y sin embargo, es una de esas cosas que nos atraen y aún así no practicamos. Y oro para que como resultado de nuestro tiempo aquí, no solo veamos la gloria de Jesús, esto es Dios viniendo a su templo, sino que al ver su gloria seamos transformados a su imagen, conformados a su imagen. Y que como resultado de nuestro tiempo viéndolo claramente en el texto, tú aumentes un poco más el nivel de nuestro celo, más de lo que teníamos cuando llegamos hoy aquí. Es fundamental porque llegará un día en que realmente rodearemos el trono. Y el cordero que fue dejado solo ese día en el templo será el cordero que está sentado en el trono y que es adorado por todo su pueblo.
Y en ese día nuestro celo será verdaderamente perfecto, sin ninguna falta. Y en ese día nuestro gozo será perfecto porque lo veremos tal como es y seremos lo que tú siempre quisiste que fuéramos. Fieles y dedicados adoradores de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. En su nombre oro. Amén.